primer lugar, daros las gracias por poder permitirme moderar esta mesa. Y bueno, para poneros un poco en antecedentes, hemos tenido esa primera mesa de expertos donde Estela Martín nos ha hablado un poco del contenido de la ley, Josep Ginesta nos ha hablado de los impactos en la negociación colectiva y Pedro Checa pues, nos ha hablado de inspección de trabajo. También con la intervención especial de Ángel de la Fuente, que yo me quedo con dos frases, básicamente es que es una ley sin acuerdo social y que no es fuera de la negociación colectiva. Y aquí, sobre todo, para nosotros es importante, dentro de la cumbre de hoy, exponer la realidad dentro de los diferentes sectores. Es decir, hemos hablado de la parte más práctica, teórica, pero sobre todo ahora queremos ver cómo impacta dentro de 4 sectores muy diferentes, uno de ellos, y sobre todo cuáles son las consecuencias. Por tanto, en esa mesa sectorial voy a empezar dando una presentación de quiénes tenemos en la mesa y os voy a describir un poco quiénes son y a qué sectores representan. Tenemos a Mauro Lorenzo, presidente de la Unión Gremial. Decir que es la Federación de Gremios y Asociaciones de Comercio de la Comunidad Valenciana, cargo que asumió en febrero de 2024, tras haber sido secretario general de la entidad. Tiene una amplia trayectoria en la defensa del comercio local y del asociacionismo. Además de su labor como comerciante, cuenta con más de 30 años de experiencia en informática, especializándose en la implantación de soluciones tecnológicas para pymes y autónomos y, sobre todo, con un fuerte compromiso con el software libre y de bajo coste. Unión Gremial es la federación autonómica más representativa de la Comunidad Valenciana, con más de 100 asociaciones y cerca de 10.000 puntos de venta que generan empleo para más de 20.000 personas y, sobre todo, como entidad sin ánimo de lucro, trabaja en la adaptación de los cambios del mercado. Fue fundada en 1913 y fue impulsora de la primera Feria de Muestras de España y mantiene una fuerte interlocución con administraciones y agentes sociales para fortalecer el comercio a través de la formación, gestión de proyectos y estrategias. Disculpar. Luego también tenemos aquí a Natividad Pintado, es vicepresidenta de Ascen y miembro del Comité Ejecutivo de PIMEC. Y decir que Nati Pintado es directora de una empresa familiar de segunda generación en el sector de la limpieza de Barcelona, donde ha impulsado la modernización y el crecimiento del negocio, consolidándolo como un referente en el sector. Con una trayectoria marcada por el compromiso con la profesionalización y las mejoras de las condiciones del sector, ha trabajado activamente en la defensa de los intereses de las empresas de limpieza y en la adaptación de los nuevos retos del mercado. Además, desempeña un papel clave en el ámbito asociativo como vicepresidenta de Ascen, que es la Asociación Catalana de Empresas de Limpieza, que luego hablaremos de las empresas de mano de obra intensiva, y miembro del Comité Ejecutivo de PIMEC, la primera organización que representa a las pymes y a los autónomos de Cataluña. Desde estas plataformas trabaja en la defensa de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, promoviendo iniciativas para la mejora del sector y la interlocución con administraciones y otros agentes sociales. También tenemos a Andrés Góngora, que es agricultor en Almería y miembro de la Comisión Ejecutiva de COAC a nivel estatal. COAC es la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos y es la primera organización agraria profesional en el ámbito estatal que se constituyó en España en 1977. Es una organización plural, independiente y reivindicativa, representativa de todas las comunidades autónomas. Defiende los intereses del modelo social y profesional de la agricultura, mayoritario en España, y da servicio a más de 150.000 agricultores y ganaderos a través de sus 220 oficinas en todo el territorio nacional y una delegación permanente que disponen en Bruselas. Está reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como organización agraria más representativa y forma parte del Comité Asesor Agrario, órgano de interlocución oficial del Gobierno. Además, es miembro del Consejo Económico y Social del CES, de la Copa Cogeca y de la Coordinadora Europea de la Vía Campesina. Y para finalizar tenemos a Ana Quintilla, miembro de la Junta Directiva de FEFAC. Decir que Ana Quintilla es farmacéutica en Barcelona y miembro de la Junta Directiva que he comentado antes de FEFAC, que es la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña, con más de 1.300 farmacias asociadas. FEFAC
Es la única entidad empresarial que representa en exclusiva a los titulares de las farmacias en Cataluña, velando por los intereses y el fortalecimiento de su papel dentro del sistema sanitario. Desde su fundación en 1990, FEFAC ha sido un pilar clave en la defensa del sector, uniendo las 4 principales asociaciones empresariales catalanas: la Asociación de Farmacias de Barcelona, la Asociación Gerundense Farmacéutica Empresarial, la Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Lleida y la Asociación de Farmacéuticos de la Oficina de Farmacia de Tarragona, AFET. No he dicho las siglas, pero creo que así queda más claro. Destacar que en 2025 la Federación celebra su 35 aniversario con más de 3 décadas de compromiso, evolución y trabajo incansable para garantizar la sostenibilidad y el reconocimiento del papel esencial de la Oficina de la Farmacia en la sociedad. Y yo misma me presento, soy María Ángeles Marí, soy secretaria general de PIMEF. PIMEF es la Federación Empresarial de las Pequeñas y Medianas Empresas de Ibiza y Formentera. Y decir que PIMEF defiende y representa a las pequeñas y medianas empresas de las Islas Pitiusas, y a nivel clave y a modo de resumen, porque sobre todo entiendo que queréis escuchar a nuestros compañeros, tenemos más de 55 asociaciones, más de 1.600 empresas afiliadas entre las 2 islas, representamos a todos los sectores: comercio, industria, turismo, transporte, hostelería, construcción, etcétera. Actuamos como interlocutores ante las administraciones públicas para defender los intereses del tejido empresarial y somos miembro fundador tanto de PYME Baleares como de Compymes. Bueno, entrando en materia, agradeceros, pero sí que creía importante hacer esta presentación para que conocierais bien un poco los diferentes sectores y los diferentes perfiles que tenemos aquí. Yo voy a empezar para un poco la temática de esta mesa. Vamos a hacer una ronda de expositiva de que cada uno de nuestros ponentes nos van a explicar cómo afecta en cada uno de sus sectores. Si nos da tiempo, haremos un par de preguntas, pero sobre todo sí que me interesa saber de primera mano cómo es o cómo impacta la reducción de jornada en cada uno de vuestros sectores. Mauro. Sí. Hola, buenos días a todos. Gracias a Compymes por esta invitación. Ver que lo que nos afecta a todos es muy importante. Nos afecta la reducción de jornada, pero no sirve el café para todos. Hay que ajustar muchas cosas. Nosotros desde la Unión Gremial lo que queremos es hacer entender que ante el debate sobre la reducción de jornada laboral nos encontramos una vez más ante un nuevo reto para nuestro tejido empresarial y el modelo de comercio local que defendemos. Es evidente que la reducción de jornada laboral busca el bienestar de las personas, una mejora de la calidad de vida de las personas trabajadoras y favorecer la conciliación y el avance hacia una sociedad más equilibrada y por un uso racional del tiempo. Sin embargo, para garantizar estas medidas sean realmente sostenibles, inclusivas y equitativas, es imprescindible que el pequeño comercio tenga una voz propia y diferenciada en los diseños de implantación. Siempre hemos visto cómo nadie quiere trabajar en el comercio por culpa de los horarios comerciales. Ahí es donde tenemos que entrar a trabajar bastante estas jornadas laborales. Es más que evidente que el pequeño comercio enfrenta retos que no comparten las grandes empresas. Estas últimas suelen operar con márgenes de beneficio amplios, estructuras financieras muy sólidas y una capacidad significativa para amortiguar los incrementos de los costes. En el cambio, nosotros vivimos una realidad en la que cada pequeño aumento en los gastos operativos, incluido la reducción de jornada laboral, tiene un impacto directo en nuestra viabilidad. Año tras año vemos cómo el pequeño tejido comercial de nuestras ciudades se va reduciendo y va desapareciendo de nuestras calles y de nuestros barrios, en algunas zonas siendo sustituido por modelos franquiciados que desposeen de historia, identidad nuestras ciudades y nuestras calles. En otros simplemente dejando atrás una hilera de locales vacíos. Recordemos lo que está pasando en Valencia con los locales vacíos que van dejando los comercios. Se están convirtiendo en alojamientos turísticos. Si queremos favorecer el relevo generacional y caminar hacia unos barrios vivos y unas ciudades más humanas, debemos incluir el comercio tradicional en la ecuación,
cosa que se nos ha quitado desde el principio porque nadie ha consultado ni a las micropymes, ni al pequeño comercio, ni a las pymes, ni a los autónomos. No podemos rediseñar ciudades y desatender las demandas de nuestro sector. Las administraciones deben proveer de una ley de comercio y favorecer la prevalencia de nuestros comercios. Esto pasa también por entender nuestras demandas en los retos que marca la ley, como el caso de que estamos analizando en esta cumbre, la reducción de la jornada laboral. El relevo generacional pasa por establecer un modelo de autoempleo y de emprendimiento atractivo para nuestros jóvenes. Recordemos que toda gran empresa empieza por un emprendedor y empieza por una persona que se pone al frente y arriesga todo para continuar. Eso es lo que somos con pymes. En el relevo generacional no se pueden desarrollar medidas que busquen favorecer la conciliación y la calidad de vida de las personas trabajadoras, dejando fuera de las medidas a uno de los pilares de este tejido, el productivo, que somos los profesionales del comercio. Estamos una vez más ante una situación que se proponen medidas de gran alcance sin analizar previamente su efecto y específicas sobre nuestra actividad. Estas medidas pueden ser bienvenidas que sean, acarrean incrementos de costes para las pymes, sin considerar las consecuencias que esto genera en nuestras competitividades. Por ello es vital que el pequeño comercio participe activamente en este debate, no solo como observador, sino como agente clave en la toma de decisiones. Las pymes constituyen el tejido empresarial mayoritario en España y esta realidad no debe ser ignorada. Representamos el motor económico de nuestras comunidades, generamos empleo local y contribuimos a construir un entorno más humano y más cercano. Sin nuestra participación activa en las decisiones que afectan al mercado laboral, corremos el riesgo de que las medidas diseñadas favorezcan únicamente a las grandes corporaciones, dejando a un lado las necesidades y las particularidades de las pequeñas empresas. Debemos exigir un diseño que las favorezca, que las reforme, que parte de los análisis exhaustivos y diferenciado. No se puede aplicar la misma fórmula para todos. Es necesario desarrollar un enfoque adaptado a la realidad del pequeño comercio, uno que contemple nuestras limitaciones y ofrezca soluciones flexibles. Volvemos al tema anterior. Sin flexibilidad, sin negociación, no podemos hacer nada. Para garantizar nuestra productividad. Participar en este debate no es solo un derecho, sino una responsabilidad. Nuestra voz debe de garantizar que las políticas laborales que no se conviertan en barreras para nuestra actividad, sino en herramientas para fomentar el equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas. Un pequeño comercio competitivo es sinónimo de barrios vivos, de empleo local y de una economía que fluye desde la base, una economía circular. El comercio de nuestros pueblos y barrios es algo que va más allá de la idea de empresas. Es un elemento vertebrador, un agente social imprescindible en la vida de nuestros pueblos. Un modelo que la Administración debe cuidar y proteger y con quien debe contar especialmente, más allá de los planteamientos para las grandes empresas. Sin nuestra participación, cualquier reforma laboral, que será una reforma incompleta e incumplible, y lo que es peor, supondrá un golpe nuevo de ataque, tal vez irreversible al tejido económico que sustentan a millones de familias de este país. Por tanto, si queremos que el futuro, donde el pequeño comercio siga siendo sinónimo de cercanía, calidad y dinamismo, debemos participar activamente y decisivamente en los debates sociales, políticos y que definirán un rumbo de nuestra economía. Como dice nuestro lema, así no. Pedimos participación y pedimos consenso por parte de todos. Muchísimas gracias y gracias por la atención. Muchas gracias, Lorenzo. A continuación, Nati, si nos puedes exponer un poco desde cómo afecta desde lo que son las empresas de mano de obra intensiva. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. La reducción de jornada laboral tiene un impacto profundo en
en el sector de mano de obra intensiva, como por ejemplo la limpieza, que es el sector que yo represento, u otros sectores como el mantenimiento, la atención domiciliaria o la seguridad, que son sectores donde la actividad depende prácticamente en su totalidad del trabajo humano. En nuestro sector, los costes salariales están en torno al 90-95% de los costes totales y la carga de trabajo no puede ser sustituida por tecnología o por automatización. Reducir la jornada laboral sin unas medidas de acompañamiento apropiadas no solo supone un incremento directo de estos costes, de este 90-95% de los costes, sino que además agrava problemas estructurales que ya existen en el sector, como es el absentismo, que ya es significativamente alto. De hecho, uno de los primeros efectos negativos que creemos que puede ocurrir es un incremento de los niveles de absentismo. Menos horas trabajadas y misma carga de trabajo, volumen de trabajo, que no nos engañemos en este tipo de sectores, pasará. Incrementa la carga del equipo humano y, por tanto, se dispararán los niveles de absentismo. A esto hay que sumarle la dificultad que hay de encontrar personal que dé cobertura a las necesidades que tiene el sector. Actualmente la escasez de trabajadores y trabajadoras cualificados en los sectores de mano de obra intensiva es un obstáculo constante y es una realidad. Si las empresas tenemos que contratar más personal para mantener los niveles de servicio, esta falta de personal puede generar una sobrecarga importante en las empresas. Además, en el caso de la limpieza, esto empeora muchísimo si tenemos en cuenta que gran parte del trabajo proviene de la contratación pública. En España se estima que entre el 60 y 70% del sector de la limpieza son contratos públicos. Los contratos públicos en este momento se rigen por la ley de desindexación, que impide a las empresas revisar precios para compensar estos incrementos de costes, de manera que el resultado es que una empresa que tenga un contrato público adjudicado, en el momento en que entre en vigor la reducción de jornada, tendrá que asumir íntegramente este incremento de costes. Y aquí, por la gravedad que esto es para el sector, me voy a detener un momento para poderlo explicar bien. Vamos a suponer el caso de una empresa que se presenta a una licitación de limpieza donde el contrato es de 2 años con 3 de prórroga o 3 años de contrato con 2 de prórroga. En total, 5 años de contrato, una licitación de 5 años de contrato. Y digo 5 años de contrato porque precisamente la potestad de ejecutar las prórrogas la tiene íntegramente la administración pública, de manera que si tú como empresa no quieres ejecutar esa prórroga por cuestiones de viabilidad económica, si la administración ejecuta la prórroga, tú estás obligado a aceptarla y manteniendo las condiciones de contratación desde el primer día. Pues volviendo al ejemplo, 5 años de contrato, una licitación de limpieza, donde el precio del primer año es el mismo para todos los años de contrato, o sea, 5 años con el mismo precio de contrato, donde además el 95% del valor del contrato son los costes salariales y donde además has previsto unas jornadas de trabajo de 40 horas porque así lo regula el convenio colectivo. Si en el camino, por ejemplo, se reduce la jornada a 37 horas y media, ese incremento de costes tiene que ser asumido íntegramente por la empresa. Y aquí está el problema. Con un margen del 5%. Claro, aquí está el problema. Los márgenes que operan en el sector son extremadamente bajos. En el caso de la limpieza estamos hablando de márgenes entre el 4 y el 5%. El incremento, los porcentajes de incremento de costes por la reducción de jornada a 37 horas y media, estamos, yo iba a decir, en torno del 6-7% y con Josep veníamos hablando en el tren 6,8%, el incremento de costes. 4-5% resultado, 6-7-8% de incremento salarial. La empresa entra matemáticamente en pérdidas. Cuando una empresa entra en pérdidas, tiene 3 opciones. Una, subir precios. En el caso de la contratación pública esto no es posible por la ley de desindexación, asume pérdidas. 2, reestructuración de plantilla. En el caso de la contratación pública no es posible porque por ley tienes que mantener los servicios desde el primer día de contrato, entra en pérdidas. La tercera, cuando una empresa entra sistemáticamente en pérdidas, ¿qué hace? Cerrar. Yo no creo que esta medida esté pensada para el cierre masivo de empresas. Esto no es una hipótesis, esto es la realidad que tenemos ahora mismo en el sector. Por tanto, para mí, yo no creo que se trate de rechazar esta medida, sino de aplicarla con responsabilidad, teniendo en cuenta la realidad de cada sector
y calibrando su viabilidad. Nosotros como empresarios no estamos en contra, todo lo contrario, claro que queremos mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en la conciliación, pero hay formas y formas de hacer las cosas. Si una medida que está pensada para mejorar la calidad de vida de los trabajadores no se aplica de la forma adecuada, al final el resultado puede ser el opuesto al inicialmente esperado, porque no es lo mismo una multinacional que una pequeña empresa familiar, ni es lo mismo el sector industrial que el sector servicios. Pues lo que estábamos diciendo, aplicar la misma receta para todos sin calibrar las consecuencias, pues no es posible. Yo creo que esta medida, estas propuestas se tienen que dejar en la negociación colectiva, donde cada sector puede evaluar analizar cómo evaluarla, cómo aplicarla, sin poner en riesgo la viabilidad, ¿no? Por tanto, yo creo que, bueno, pues que no estamos aquí para decir que no a la reducción de jornada, estamos aquí para decir que así no. No sin tener en cuenta las pymes, que son el 99% del tejido empresarial, no sin un periodo de adaptación realista y no sin la garantía de que los contratos públicos recojan estos cambios. Por tanto, si queremos mejorar las condiciones laborales en España, pues vamos a hacerlo bien, vamos a contar con las pymes, porque lo que sabemos todos es que cuando las pymes prosperan es realmente cuando la sociedad avanza. Y este es mi mensaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nati. Muy clara de cómo afectan a las empresas, que es lo que queremos, un poco el reflejo de cómo afecta. Y damos paso a Andrés Góngora, que sí que queremos ver cómo impacta en el sector agrícola. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Compime por invitarnos. Bueno, estamos en nuestra casa, no es que nos sentamos invitados, sino que estamos en nuestra casa. Muchas gracias. Para nosotros era muy importante poder participar de forma activa en esta jornada. Como bien se ha dicho, somos una organización agraria, por lo tanto representamos un modelo social de agricultura, pero que efectivamente contratamos a trabajadores. Si la micropyme tiene un escenario donde es fácilmente encontrable, es precisamente en el sector agrario. Somos más de 200.000 explotaciones y contratamos en torno a 700.000 trabajadores, pero la media de trabajadores en nuestras explotaciones está entre 2 o 3 trabajadores por explotación. Por lo tanto, ahí se pone de manifiesto lo que el anterior ponente decía, ¿no? No es una relación meramente laboral, sino que hay una situación que va mucho más allá de una relación laboral, sino que nuestros trabajadores forman parte de nuestra familia, de nuestras explotaciones, ¿no? Me preguntas por el impacto de esta ley. A mí me gustaría antes empezar con unas consideraciones un poco más generales, ¿no? El título del Congreso, de la jornada, es muy apropiado. Así no, es muy sencillo, pero es muy apropiado porque efectivamente no es que en el sector agrario estemos en contra de la reducción de jornada. Bueno, podemos asumirlo, pero creo que así no se deben de hacer las cosas. En primer lugar, cabe decir que para nosotros una ley que ha estado un año en ese proceso de negociación colectiva, y hemos podido, como organización agraria, de forma muy activa participar en el dictamen del Consejo Económico y Social, tanto nuestro consejero Eduardo Navarro como yo mismo, como responsable de la Comisión Ejecutiva. Pero a nosotros nos ha chocado enormemente las declaraciones de la ministra durante este año de negociación colectiva, en el que se hablaba de sacar adelante esta ley. Esta ley, que dicho sea de paso, estamos en un anteproyecto. Nos hemos leído un anteproyecto. A lo mejor nos acabamos cenando una cosa que no tiene nada que ver con lo que nos estamos leyendo. Pero es que durante todo este tiempo hemos escuchado declaraciones públicas que decían que la reducción de jornada tenía que venir porque había un exceso de horas extra. Y además había empresarios sin escrúpulos que obligaban a sus trabajadores a echar más horas de la cuenta. Claro, si hay una situación de ilegalidad que
como organización agraria denunciamos, lo que hay que hacer es perseguir la ilegalidad. Pero si tú dictas una norma, penalizas al que hace las cosas bien. Yo soy solamente agricultor, pero eso no es muy difícil de entender, ¿no? O sea, tú no vas a conseguir que el que esté haciendo las cosas mal, el que esté abusando de sus trabajadores, cambie con sacar una ley que le reduce la jornada al que persigue hacer las cosas bien. Eso es de sentido común. Por lo tanto, ya empezamos mal. Bajo nuestro punto de vista, no es necesario, creo que ha habido alguien que lo ha dicho antes que yo, una ley para reducir la jornada laboral. En los convenios colectivos en los que COAS participa de forma muy activa en todas las provincias, normalmente en los convenios del campo hay convenios sectoriales, pero fundamentalmente hay convenios provinciales, ya tenemos en algunos casos menos de 37 horas y media en un cómputo anual. Por lo tanto, creo que si no hay una urgencia, el proceso para reducir la jornada laboral es la negociación colectiva y no sacar una ley que va a encorsetar precisamente esa posibilidad de negociación colectiva. Pero luego hay otros aspectos que no han metido en esta ley, que es verdad que todo se enfocaba hacia esa reducción de jornada, que dicho sea de paso, en nuestro sector, y luego haré algún apunte más sobre el perfil de nuestros trabajadores, es algo que llama bastante la atención, pero hay otras cuestiones como es, por ejemplo, el derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión, literalmente, tal y como está puesto en la ley, deja una inseguridad jurídica que es una barbaridad, porque habla que el empresario, el agricultor, no puede dirigirse a sus trabajadores salvo que exista un peligro manifiesto para la seguridad del trabajador o un daño económico e importante para la empresa. Eso es lo mismo que no decir nada. ¿Eso qué significa? Nuestro trabajo, y estáis viendo en estos días la que llevamos de lluvia, requiere cambios pues continuos. Una parcela no se puede recolectar y mañana teníamos previsto recolectar manzanas, pero la parcela de las manzanas pues ha estado lloviendo toda la noche y vamos a hacer un trabajo en el almacén. Eso requiere una llamada o requiere decirle no vengáis a trabajar porque el pedido que teníamos previsto para esta mañana a las 8 pues se ha retrasado porque no ha llegado los envases, por ejemplo. Esa relación con el trabajador es imprescindible. Eso no es obligar al trabajador a estar 24 horas al día mirando el teléfono, pero creo que es necesario que eso se articule de forma más clara, ¿no? Y el registro de jornada telemático, pues es un tema que en el sector agrario preocupa y preocupa mucho. El sector agrario, sabéis la diversidad de territorio que tenemos que gestionar, en el que las comunicaciones son precarias en muchos casos. No es que nos dé miedo esa tecnología, a veces se nos dice, claro, es que los agricultores pobres. No, los agricultores sabemos utilizar un teléfono y meternos en Internet, o sea, no, ¿sabes? La burra y la boina, no, por favor. Pero es verdad que desarrollamos nuestra actividad en un entorno que no siempre se puede utilizar esa tecnología o esos medios, ¿no? Sobre todo nos preocupa mucho ese concepto que aparece en el anteproyecto de que tiene que ser telemático, online, directo, O sea, bueno, pues podrá ser o no podrá ser, ¿no? Y luego, ya por ir terminando, hay una cuestión que a nosotros nos preocupa de todo este proceso, ¿no? Y es que hemos tenido oportunidad como organización agraria de hablar con el secretario de Estado de Empleo y tal, para que nos preguntan que qué nos parece. ¿Qué os parece? Pues nos parece, en primer lugar, que deberías de habernos preguntado antes de empezar a escribir. Porque lo que no puede ser es que en este país la interlocución sigue estando en Comisión Obrera, UGT y la COE. Y los demás parece que no existimos, cuando nos reconocen ser la organización agraria más grande de este país. Por lo tanto, no le pueden pedir a mi organización que aceptemos algo en la que no se nos ha dado participación. Y yo creo que
igual que se es valiente para sacar anteproyectos de este tipo, ya deberían de ser valientes para cambiar esos marcos de interlocución. Llevamos 4 años pidiendo una mesa de interlocución agraria en el Ministerio de Empleo y no hay manera. Y si existieran, pues habría cuestiones encima de la mesa tan sencillas como que, por ejemplo, más del 90% de los trabajadores que hay en el campo son trabajadores inmigrantes. Los míos, personalmente, lo son, de Mali y de Senegal. ¿Le podéis explicar a un trabajador que está esta mañana trabajando, recogiendo tomates en mi explotación, cómo se concilia familiarmente cuando su familia está en Mali? Mi trabajador lo que necesita, lo que quiere, es trabajar, cuanto más mejor, en un periodo de tiempo lo más corto posible, porque lo que quiere es llegar y viajar a su país, estar con su familia y además no los 30 días, sino a ser posible bastante más y con el recurso económico pues lo más importante posible. Eso tampoco es tan difícil de entender. Con esto voy terminando, ¿no? Yo vuelvo a lo del principio. Creo que no era necesario esta ley. Para nosotros, como organización, vamos a defender la negociación colectiva con uñas y dientes y termino como empecé. No estamos en contra de que se mejoren las condiciones de los trabajadores, pero desde luego que así no. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias por tu clara exposición, que justamente lo que queremos es reflejar cómo impacta en los diferentes sectores. Y en cuarto lugar tenemos a Ana Quintilla para que nos explique cómo afecta al sector de las farmacias. Hola, buenos días. Agradecer a Compymes el darnos por lo menos voz aquí, a ver si sirve de algo. Yo, por no repetir cosas que han dicho ya mis compañeros, voy a entrar directamente en las peculiaridades de las farmacias. Las farmacias somos establecimientos sanitarios que estamos sometidos a una regulación y a una legislación. Existe una legislación a nivel estatal que crea un marco general, pero sobre todo las legislaciones autonómicas definen y regulan nuestro horario de apertura ordinario, nuestros servicios de guardias, nuestras vacaciones. Concretamente, en Cataluña, la Ley de Ordenación Farmacéutica establece un horario anual de 1.800 horas obligatorias. Ese sería el horario ordinario, que se tiene que dividir entre la semana, de lunes a viernes, mañanas y tardes, y el sábado por la mañana. Evidentemente, aquí ya vemos que la regulación choca directamente con una normativa, además, porque esto es por legislación que tenemos que abrir. Después están los servicios de guardias. O sea, las farmacias tenemos que garantizar el acceso a la atención farmacéutica de los ciudadanos a cualquier hora del día y de la noche, los 365 días al año. Evidentemente, aquí ya vemos que tenemos un problema. Por otra parte, tenemos una regulación económica. La mayoría de farmacias, la farmacia tipo vende más o menos un 75% de productos que son medicamentos y un 25% de otros productos. Los medicamentos están regulados por ley, su precio, que además baja cada X tiempo, varias veces al año, siguiendo criterios totalmente economicistas. Y el otro 25%, que sería precio libre, evidentemente está regulado por la competencia, en nuestro caso, sobre todo por la competencia del comercio online. Con lo cual, traspasar el coste que sería la reducción de jornada a los precios, en nuestro caso, es prácticamente imposible. Por otro lado, como la mayoría de sectores, falta personal. Nosotros en Barcelona hemos calculado, tenemos unos 12.000 trabajadores a tiempo completo, más o menos un 75%. Hemos hecho el cálculo que si este 75% se le aplica a la reducción de jornada, necesitaríamos 500 personas a jornada completa, y si fuera a jornada parcial, pues 1.000. No existen, o sea, no hay. De hecho, la profesión de farmacéutico está contemplada por el Ministerio como de difícil cobertura, como la mayoría de
de profesiones sanitarias. Encontramos que al final podría solucionarse la reducción de jornada, bueno, en alguna farmacia con posibles contrataciones, que ya hemos visto que está complicado. Reorganizaciones horarias, de gente que tengamos a jornada parcial, intentar ampliar jornada. Poder modificar el porcentaje de las horas estas de modificación durante el año. Pero es todo muy complejo y muy poco viable. A ver, un segundito, que me he perdido. Al final, las consecuencias, vemos que se ha hecho una legislación sin tener en cuenta ni los sectores concretos, ni las pymes. Siempre se hacen las legislaciones, parece que la gente la haga en el despacho como un eslogan político, más que una legislación aplicada para conciliar, porque al final, en nuestro caso, lo más seguro es que sea el autónomo titular el que tenga que sobrecargarse con las horas que van a dejar de hacer sus empleados. Y recordemos que los autónomos ya están trabajando una media, casi todos más de 40 horas y algunos más de 50. Esto en farmacias pequeñas, porque tengamos en cuenta que hay las farmacias un poquito más grandes de ciudad, aún a lo mejor podrían hacer alguna contratación, pero después hay farmacias con muy poco personal que ya son farmacias rurales o de centros históricos cuyo ratio de población por farmacia es bajo, que tienen ya una sostenibilidad económica bastante comprometida. Sería imposible que contrataran a nadie más. Y recordemos que hay muchas zonas en que la farmacia es el único establecimiento sanitario que hay en la población, que además al alcance de cualquier ciudadano hay farmacias que hacen guardias de semanas enteras, de 24 horas de lunes a domingo. Al final el autónomo, o sea, reducimos jornada en una parte para ponérsela a otra parte. O sea, es una reducción ficticia. Entonces, no sé, yo desde aquí como ellos, al final es así no, hay que hacer las cosas desde el diálogo, desde contemplar todas las características de cada sector y de intentar que conciliemos todos, no solo una parte de los trabajadores. Los autónomos también tenemos derecho a vida familiar, a descansos, y ya digo, hay farmacéuticos que de lunes a domingo prácticamente no tienen ni una hora libre. Yo ya, por no añadir nada más, la frase así no se hacen las cosas. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, os habéis ajustado muy bien a los tiempos, ¿eh? Muy bien, tenemos tiempo, si José Manuel me lo permite, para una serie de preguntas. Evidentemente podéis intervenir, porque sobre todo creo que lo más enriquecedor, aunque hay preparadas algunas preguntas que creo que pueden ser interesantes, podéis intervenir y demás, pero bueno, yo me quedo con algunos ítems que habéis comentado cada uno de vosotros. Evidentemente el título es Así no, que además viene muy ajustado al título de la cumbre, pero sí que me gustaría haceros un par de preguntas, Nati, por ejemplo, sobre todo, ¿cómo crees que la reducción de la jornada es viable en el sector de la mano de obra intensiva sin una bajada de la productividad? Nos estabas hablando de que alrededor de un 90-95% de vuestros costes son costes salariales. ¿Cómo lo veis desde el sector? Mal, lo veo mal. Por mucho que me pese, yo creo que en un sector donde pues esto, la mano de obra es el 95% o más de los costes, donde el absentismo está disparado, donde no se puede aplicar tecnología, porque no se puede, o sea, reducir la jornada sin que se note en la productividad yo creo que es prácticamente imposible que eso pase. Habría que acompañarlo de unas medidas muy flexibles y pasa en cualquier caso por analizar muy bien nuestro sector o cualquier otro. Yo respecto a la productividad en el sector, en el caso de los sectores de mano de obra intensiva, está la cosa complicada. Es bastante difícil que no le afecte a la productividad.
Una cosa que os habéis comentado y además era lo enriquecedor de esta mesa, que no se ha escuchado, no se ha tenido en cuenta las particularidades, y era el ejemplo de tener aquí sectores muy diferentes unos de otros, algunos sectores, como es el caso de las farmacias, con obligaciones, con normativas tanto autonómicas o a nivel estatal de un mínimo de cumplimiento de horas, de apertura, que ya con esto ya no cumples, o sea, ya con esta propuesta de ley de la reducción de la jornada ya no cumples. Y Mauro pues ha comentado en la intervención, también pues tanto Andrés como cada uno de vosotros, que no se había escuchado, y es una queja que tienen todos los sectores, y de ahí tiene que ser desde las mesas de negociación colectiva para tener en cuenta y en consideración las peculiaridades y particularidades de cada uno de los sectores. ¿Qué juego pensáis que pueden tener las administraciones, las patronales y los sindicatos? Porque lo ha comentado Andrés, solamente se ha escuchado a una parte. ¿Qué creéis que se debería hacer ahora? Vamos a ver, nosotros lo que hemos detectado ya desde hace años, es decir, aparte de la complejidad del relevo generacional, viene dado por lo complejo que es encontrar personas que quieran dedicarse o a la farmacia, porque los horarios son extensos, o al comercio. Todo el mundo quiere ser funcionario, todo el mundo quiere trabajar en la administración, es decir, no queremos tener unos horarios extensos ni unos horarios que nos maten a todos. Pero es que si no tenemos emprendedores, si no tenemos comercio, si no tenemos empresas, si no tenemos nada, ¿quién va a pagar a los funcionarios? Me parece que va a ser difícil pagarles, ¿no? Aparte de eso, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que si hablamos de que en el comercio el horario es de 3.000 horas año, no 1.800 horas, 3.000 horas año, estamos hablando de que se tiene que hacer turnos, se tiene que hacer, vamos, maravillas. Y lo que comentábamos antes, las horas que no haga mi empleado la tengo que hacer yo como autónomo. Correcto. Y cuando descanso. A este no le han propuesto reducción de jornada. Claro, a nosotros no. Vamos a ver. Aquí está el inspector de trabajo y el inspector de trabajo me puede confirmar que si la empresa tiene 2 trabajadores autónomos en la empresa, la inspección de trabajo no va a ver los riesgos laborales. No. Eso sí. Significa que por nuestra cuenta ya nos tendremos que cuidar muy mucho de no ponernos enfermos, de no tener un accidente, de cuidarnos muy mucho. Al margen de esto, es importante que se oiga a todos los agentes económicos, no solamente a las grandes empresas. Lo hemos estado comentando toda la mañana. Apenas habrá un 1% o 2% de los trabajadores que trabajan en grandes empresas. El resto trabajan en personas como nosotros, personas como vosotros, personas como yo, en micropymes, pymes, autónomos. Tengo mi camioncito, tengo mi camión y un par de choferes que me están haciendo el trabajo. Eso así no, así lo siento, no. Nos tenemos que sentar entre todos y decidir unas leyes correctas. Hacer en el caso nuestro del tema del comercio, hacer una buena ley de comercio, que sea atractivo, que vuelva otra vez a que el comercio, montar un comercio no sea una escapatoria de no tengo trabajo, a ver, monto cualquier cosita y al cabo del año, como no te gustaba, pues lo has cerrado. Te has arruinado a ti y a la familia. Entonces, por eso insisto en así no. Gracias. Gracias, Mauro. Hay un tema que aquí bueno, varios que se han comentado y que la propuesta de ley no refleja: el absentismo. Se ha hablado que cada vez, además, ya no solamente en España, a nivel en datos europeos se está incrementando. No se ha hablado ni se ha tenido en cuenta las productividades. Estamos por debajo de la media europea. Y luego, sobre todo, yo aquí sí que me quería, porque Ana en su exposición lo ha comentado, hay unas imposiciones normativas. Ha hablado de que se había hecho el cálculo de que más o menos esta reducción de jornada, el sector de farmacias de Cataluña, se había calculado que se necesitarían 750.000 personas. Aquí, claro, ¿cómo va a afectar esta reducción de jornadas? Y lo has comentado, en algunos pueblos
donde es que no hay personal y no es como a lo mejor determinadas zonas que hay más afluencias y bueno, si tienes que recorrer más distancia a una farmacia puedes llegar, pero nos podemos encontrar en zonas, pueblecitos, donde no es que tardes 20 minutos más o 15 minutos más, es que a lo mejor tienes que andar lejos. ¿Cómo puede afectar aquí? A nivel de farmacias de acceso a poblaciones, servicios. O sea, muchísimo más que en cualquier ciudad. Primero porque además es mucho más difícil que la gente quiera ir a trabajar a una zona rural. De hecho, todos los jóvenes de la zona rural se están yendo a trabajar a las ciudades. Y a nivel del sector farmacéutico exactamente lo mismo. Desde FEFAC estamos trabajando muy activamente en una comisión para intentar buscar soluciones para las farmacias rurales, porque como he dicho antes, hay muchísimos pueblecitos pequeños que es el único establecimiento sanitario, no tienen CAP, no tienen médicos, que puede recurrir en un momento el ciudadano y que sabe que va a tener ahí un consejo, una ayuda, y es súper importante mantener esta red de establecimientos sanitarios en todas las zonas rurales. Muy bien, muchas gracias. Y para acabar sí que quería Andrés, que ha sido muy claro en su exposición, sobre todo hay un tema que en el campo, y lo has comentado, el tema de los costes que van aumentando y vemos más regulaciones y demás. ¿Qué medidas serían necesarias para ayudar, sobre todo para evitar esa pérdida de empleo, para evitar ese encarecimiento de costes desde el sector? ¿Qué crees que sería necesario? Bueno, en cuanto es evidente que una reducción de la jornada va a suponer un aumento de los costes. Correcto. No hay que ser muy avispado para eso, ¿no? ¿Qué nos ocurre en el sector agrario? Y llevamos unos cuantos años de sobresalto y es algo que estamos pidiendo, es certidumbre en cuanto a los plazos. Esta ley establece que va a entrar en vigor el día 1 de enero del año 2026. Es un anteproyecto y ya tiene fecha de entrada en vigor, algo que cuanto menos llama la atención, ¿no? Cuando ni siquiera el trámite parlamentario está avanzando. Luego habla de unos periodos cortos para la aplicación de determinadas medidas como la implantación, bajo nuestro punto de vista corto, la implantación del registro digital. Si se suben los costes, tienen que subir los precios. Desgraciadamente no tenemos esa capacidad como sector agrario, pero la sociedad tiene que saber, el consumidor tiene que saber que el aumento de costes de producción tiene que llevar implícito el aumento de los precios de la alimentación. Y a eso hay que decírselo. Y el Gobierno debería de hablar así. O sea, si no, el sector se nos cae. Pero bueno, le pasaría a cualquier sector. Al sector de la hostelería, al sector de la limpieza, lo has dicho perfectamente antes. Por lo tanto, hay que anunciar esa subida de costes que va a repercutir en el incremento de precio de la alimentación. Porque lo contrario es el aumento de las importaciones de terceros países. Mirad, nos hablan de que tenemos que ser competitivos. España tiene que tener una agricultura competitiva. ¿Para competir con qué? Porque uno de los problemas serios que tiene el sector agrario en nuestro país es la competencia de terceros países con costes de producción mucho más bajos. Pero no es que tengan costes de producción mucho más bajos porque son más competitivos que nosotros, es porque carecen absolutamente de cualquier medida que tenga que ver con los temas laborales. Y el ejemplo lo tenemos, bueno, yo concretamente lo tengo casi a 14 o 15 kilómetros de donde tengo la finca, Marruecos. O sea, tenemos que competir con las importaciones que vienen de empresarios que se han ido a Marruecos. Yo nunca digo, o intento no decir, de la competencia de Marruecos, sino de los empresarios que se han ido a Marruecos a producir, cuando la jornada laboral cuesta 8 euros diarios. La jornada laboral, interpretando jornada laboral, desde que sale el sol por una punta y se pone por la otra. Y tenemos que competir con eso. Eso es un problema muy serio para nuestro sector que está haciendo que determinados cultivos desaparezcan de la huerta española. No conseguís comprar una judía verde española jamás, porque es uno de los cultivos que más mano de obra tiene.
sea sustituido todo por importaciones. Si no se toman medidas serias, si no se compensa al sector, si no se protege, desgraciadamente vamos hacia eso, hacia una alimentación más basada en importaciones de terceros países. Cuando no tengamos un tomate en España, os vais a enterar de lo que cuesta un tomate. Os voy a... Para ir finalizando, ya acabamos ya, que ya tenemos a José Manuel de pie, pero sí que me gustaría, a modo de conclusión, si me podéis resumir en una frase, y sé que todos me vais a decir así no, porque sería la frase que creo que utilizaríamos todos los sectores empresariales, pero a modo de resumen, de cómo resumir en una frase cómo puede un poco hoy la jornada, cómo afecta la reducción de la jornada, cómo afecta, si me lo podéis resumir en una frase. La frase sencilla es: podemos ser competitivos siempre y cuando se nos deje. Gracias. Yo diría que las empresas también queremos mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pero con diálogo y con responsabilidad. Gracias, Nati. Bueno, no, yo hacer hincapié en que, sobre todo, así no se lucha contra el que hace las cosas mal, sino que se penaliza al que hace las cosas bien. Totalmente. Gracias, Andrés. Bueno, yo por variar un poco, voy a decir, aún así, desde la farmacia vamos a intentar seguir garantizando la atención farmacéutica a cualquier hora, cualquier día. Muchísimas gracias. Sobre todo hoy hemos visto que la reducción de la jornada no deja de ser un reto con impactos distintos e importantes según el sector que se trate, y sobre todo la clave está en encontrar fórmulas que permiten conciliar los derechos laborales con la sostenibilidad de las pymes, que son las que mantienen la economía en todos los niveles. Escuchar todas las voces, que todas sean escuchadas, y sobre todo gracias y muchísimas gracias por vuestra participación. Gracias.